¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a trabajar el arte rupestre del Paleolítico, ¿sí? Y fíjense el título, el arte rupestre, primera expresión de la ideología. Vamos a trabajar un poco, intentar desarrollar y definir qué es esto de la ideología. Bueno, el arte rupestre ya lo estuvimos viendo brevemente en las clases anteriores, estas formas de expresiones artísticas que había en el Paleolítico. Vamos a adentrarnos bien en qué es lo que representaban y por qué se vincula con esto de la ideología. Para lo cual vamos a ver primero un videíto que nos explica un poco para qué sentido y qué función cumplía en el Paleolítico. Eso estuvo cerca. Estaba mirando, estaba ¿Y bien. qué estabas haciendo arriba, Eve? Yo no sé. ¿Qué estabas buscando? Nada. Entonces, ¿por qué subiste? Yo no sé. ¿Por qué no sabes? Deja de buscar cosas. El miedo nos mantiene vivos, Eve. No dejes de tener miedo jamás. ¿Y de qué sirve todo esto? ¿Qué dijiste? Papá, ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo para qué hacemos esto? Sobrevivir nunca ha sido divertido. Nada es divertido. ¿Eh? ¿Quieres bajar? Grog. Eve, Grog. ¿qué? ¡Déjala! Sí, ya sé. Déjala. Es que no sé por qué quiere su propia piedra. Ese es el problema. Tiene que Yo pensar no en sus cosas. quiero- Dale su propio ¿Qué espacio. cosas? ¿Hasta cuándo va a estar así? Te lo juro, ya ni quiere escucharme. Oye, ¿Ves? Si te escucha. si quiere sobrevivir, tiene que obedecer las reglas. ¿Qué tal un cuento? A Ip le encantan. Qué buena idea. ¿Les parece un cuento, eh? Sí, cuéntanos un cuento. Oye, ¿me la prestas? Eso. Ip, ¿es tu favorita? No he jugado con esa cosa en años. Hoy vamos a oír el cuento de la osita bien cocida. Hace mucho tiempo, esta osita estaba viva. Y estaba viva porque escuchaba a su padre y vivía dentro de la rutina, la oscuridad y el terror. Y así era feliz. Pero bien cocida tenía un terrible problema. Sentía mucha curiosidad. Grog. Sí. Y un día, cuando estaba en un árbol, la osita curiosa quiso trepar a la cima. Y en cuanto trepó hasta la cima, ella vio algo nuevo y murió. ¿Así nada más? Sí. Sus últimos momentos de terror siguen plasmados en su expresión. El final de siempre. Ya entendí, pa. Nunca voy a hacer nada nuevo o diferente. Muy bien, Tonk. Bueno, afílense. Muy bien. En el video se puede apreciar cómo a través del arte rupestre el padre intentaba reflejar las ideas y la realidad que él quería que toda la familia produzca, que se comporte de cierto modo. Y la ideología tiene que ver con esto. Son formas de intentar ciertas ideas para que nos establezcan ciertas pautas de comportamiento, ¿sí? Apreciemos estos dibujos. Veamos, son todos niños, pero ¿qué pueden apreciar en ellos? Vean que tienen diferentes formas de vestirse, además de rasgos físicos diferentes. Pero esas formas diferentes de vestirse nos demuestran que tienen una cultura distinta y por eso una forma de vestirse diferente. Y no solamente la vestimenta, sino que la cultura provoca que cambiemos también nuestras pautas de pensamiento. Y la ideología tiene que ver con eso, se relaciona mucho con la cultura. Cada sociedad va a establecer ciertos valores y normas que den orden y sentido a su vida cotidiana. La escuela es un gran factor de cómo hacer ciertas pautas que se nos establezcan, que se nos hagan ciertas formas de entender la realidad, ¿sí? Piensen que ustedes gran parte de su vida, casi 20 años, pasan dentro de la escuela y todo el tiempo le van inculcando valores, ideas, ciertas pautas de la nación, ciertas formas de lenguaje, de comportamiento, que sirven para que sigamos y salgamos de una manera que la sociedad quiere que pensemos, ¿sí? También la ideología va a promover ciertas ideas, las creemos encima como propias, pero en verdad son instauradas por la sociedad para que cumplamos roles en ella. Bien, fíjense, también cada cultura va a ver como la otra, va a ver como distinta, y cada cultura va a pensar que la forma que se está comportando es la correcta. Acá vemos una mujer occidental que piensa que estar en bikini es algo normal, aceptable, y también una mujer musulmana que piensa que su forma de vestimenta está bien,
y la otra está mal, y esta mujer piensa lo mismo, que su vestimenta está bien y que la otra es la incorrecta, ¿sí? También la cultura genera eso, conflictos entre las creencias de cada uno. Entonces la ideología es un conjunto de ideas que sirve para que la gente le dé sentido al mundo en el que vive, ¿sí? A la realidad que acontece, la realidad cotidiana que ves todo el tiempo. Bien, para difundirse estas ideas que dan sentido a nuestra vida, se necesitan aparatos ideológicos, es decir, instituciones que todo el tiempo nos estén inculcando y marcando cuáles son los valores importantes para esta vida, ¿sí? Una gran institución que marcó todo el tiempo la ideología fue la iglesia y la religión, ¿sí? En diferentes culturas. Otros aparatos son la escuela, como le dije recién, gran parte de nuestra vida pasamos en la escuela y también se nos marcan todo el tiempo, nos introducen pensamientos e ideas de cómo actuar. La tele y los medios de comunicación son otra gran forma de inculcarnos ideas. Y bueno, actualmente, más que la tele, las redes sociales. Y además, otro factor importante es la familia. La familia también todo el tiempo nos dice cómo actuar, cómo pensar, cómo vestirnos. Y bueno, el gobierno y el Estado también es el gran aparato que maneja todas estas instituciones. Bien. Ahora, ¿por qué el arte rupestre es la primera forma de ideología? Estuvimos viendo que las principales actividades del arte rupestre de la época del Paleolítico, que es donde está este tipo de arte mayormente, tiene que ver con el tema de la actividad principal, era la cacería. Y esta cacería va a intentar representarse, fíjense, en el arte rupestre, cómo la cacería de diferentes animales se representaba. Y acá vemos animaciones, dibujos de cómo hubiera sido ese acto de cacería. Pero ya en el arte rupestre se lo intentaba representar. ¿Por qué lo intentaba representar el arte rupestre? Porque el arte rupestre lo que hacía era buscarle, darle sentido y que las funciones más importantes de la sociedad sean retratadas. La cacería es la función más importante porque hacía que la sociedad sobreviva, la sociedad del Paleolítico. Por eso tenía que ser representada primero en las cuevas para luego ocurra en la vida, ¿sí? Primero el gran evento principal era primero que se reproduzca en la cueva, en la pintura, para que una vez que el cazador lo vea pintado ahí, salga a la vida real y lo pueda hacer, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo va evolucionando esto. Entonces, ideología es igual a darle sentido a nuestra vida. Fíjense cómo representaban la cacería. Ahora bien, ¿por qué el arte rupestre era clave para la cacería? Y vamos a ver que el arte rupestre no era solamente alguien que pintaba lo que estaba viendo, la que estaba viendo la cacería. No, tenía que ver con esto de la ideología, con esto de los mitos, con esto de los ritos. Era una especie de rito el arte rupestre, las pinturas que realizaban en la cueva, porque era clave para que se logre la cacería. Primero tenía que ocurrir en la cueva, ¿sí? Como les había mencionado recién, para que luego suceda en la realidad. Es por esto que el arte rupestre es una forma de ideología, ya que ella era la que le daba sentido, es la que provocaba que el acto de la cacería pueda ser llevada a cabo con éxito. Primero necesitaban que se logre el ritual, en que se logre plasmar el rito en la cueva para que luego pueda ocurrir la verdadera cacería, para que la cacería tenga éxito. Y si tiene éxito, el pueblo puede sobrevivir porque tiene alimento. Acá vemos como ven los cazadores, la pintura, el arte, ven todo el rito, festejan el rito que se está llevando a cabo porque ven que van a lograr la cacería y luego salen a cazar. Ahora bien, si es un rito, si tiene todo un contexto de magia, de ideología, de religión, no cualquiera lo podía llevar a cabo. Y acá vemos que tenían especie de brujos, magos, chamanes. Eran los encargados de llevar a cabo toda esta representación del mito, ¿sí? Gracias a ellos eran los que actuaban entre intermediario entre los dioses, entre la magia y la realidad, y estos chamanes hacían que se logre plasmar en la cueva para que la gente, después los cazadores, salgan y logren con éxito la cacería. Al crear una especie de rito mágico, en el arte rupestre se conformaba como un mito, que no cualquiera podía representarlo. Las pinturas eran realizadas por los chamanes o brujos del pueblo. Ellos lograban a través del rito mágico que se logre la pintura y luego se pueda lograr los hechos de la vida cotidiana. Acá vemos
diferentes dibujos de cómo habrían sido esos chamanes, ¿sí? Y es importante que se cree, no hay pruebas de eso, pero se cree que estos chamanes eran mujeres, ¿sí? Las especies, las primeras hechiceras, los que estaban vinculados con todo el tema de la magia, se creían que eran mujeres. Ahora vamos a ver cómo fue evolucionando el arte del Paleolítico. Acá vemos cómo fue cambiando, ¿sí? Pasamos de marcar la piedra, hacer simplemente marcas apretando la piedra, a empezar a hacer dibujos y después incluso a pintarlos e intentar darle como movimiento. Ahí se ve una evolución de cómo empezaron a ser más detallistas, de cómo fueron perfeccionando sus expresiones artísticas y también tiene que ver con una evolución de todo lo que tiene que ver la configuración y conformación de sus mitos. Pasaban capaz que de una historia muy simple a cada vez mucho más orquestada, mucho más planificada, mucho más detallada. Y también los temas fueron evolucionando, ¿sí? Pasamos de pinturas que tenían que ver con todo el rito de la cacería, con el rito de iniciación. Estas son manos de que gente que va a ir a cazar por primera vez y agarraban y hacían que pinten, dejen retratada su mano de cazador en la pintura, para que puedan salir y ir a cazar, ¿sí? Esto eran las primeras formas que tenían que ver con esto de la cacería. Pero cada vez que fueron desarrollando estos chamanes mucho más pensamientos, mucho más ideas, mucho más el tema de su cosmovisión, de sus mitos, fueron armando nuevas ideas y empiezan a aparecer figuras cada vez más abstractas y vinculados con ritos y todo lo vinculado al mundo mágico, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con nosotras, con temas que nos parecen desconocidos, como qué hay después de la muerte, de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué son las estrellas. Todo esto ellos le fueron dando una forma y creando una cosmovisión, una historia, algo que le dé sentido. Hay figuras muy extrañas que se creen que eran como primeros dioses, ¿sí? Eran formas de representarlos. Y vamos a ver que no solamente la pintura, sino que empiezan a crear estatuillas, formas artísticas que tienen que ver con una evolución mucho más grande, ¿sí? Acá vemos diferentes expresiones, que son los primeros dioses, y vean que son dioses vinculados a la fertilidad, a la mujer. Otra vez un indicio que nos da que los chamanes y todo esto de los rituales eran sociedades que se podría decir como matriarcales, que tenían mucho peso el tema de la visión femenina del mundo. Y bueno, ¿cuál es el valor histórico del arte rupestre? Como vemos, nos permite entender un montón de cómo funcionaba su vida, qué es lo que creían, qué es lo que pensaban, cuáles eran sus creencias, y también son un gran valor, tienen valor histórico porque nos muestran hechos que demuestran el cambio y cómo se va transformando la realidad tanto de lo social como de la naturaleza. Porque en estas cuevas, esta es la cueva de los nadadores, ¿qué es esto? Y ustedes pueden apreciar que es un desierto. Incluso, pero acá se muestran nadando. Lo que nos quiere decir que esto en algún momento era un gran parte de un lago, ¿sí? Que el desierto se fue dando después de que sucedieron estas pinturas rupestres, lo que nos muestra el gran cambio y lo importante que son estas pinturas para retratar que hubo otra época, que la naturaleza cambia, que nosotros cambiamos, ¿sí? Y es muy importante para el valor de todo lo que tiene que ver con la historia y para que podamos entender el periodo de la prehistoria. Lo valioso del arte paleolítico es el reflejo de la realidad de esa época, de sus actividades, de sus pensamientos, de las creencias que tenían. Incluso lugares como la Cueva de los Nadadores, que antes fueron lugares donde la gente del Paleolítico nadaba y vivía de la pesca, y ahora es parte de un desierto. Estos son los valores, ¿sí? Estas creencias, estos pensamientos, esta forma de actuar en la vida nos demuestra el valor del arte rupestre como una forma de ideología. Bueno, hasta acá la parte explicativa de por qué y para qué sirve el arte rupestre, qué sentido le dieron al arte rupestre y para qué funcionó en el Paleolítico. Ahora, ¿cuál es la actividad que tienen que hacer ustedes? Deberán crear una especie de mito, no solamente del Paleolítico, sino de cualquier evento hecho puede ser cotidiano, actual, mitológico, pero ¿cuáles son las características de un mito? Ustedes es muy importante que remarquen y que tengan en cuenta que el mito tiene que primero explicarme algo, ¿sí? Ahí les expliqué, ahí les doy el ejemplo de cómo se crearon las estrellas.
Ese es el mito, ¿sí? Y ustedes a partir de ese mito me tienen que, bueno, contarme que existían unos soldados y unos dioses. Es importante que en el relato haya protagonistas mitológicos, sobrenaturales, o sea, dioses, como también mortales, héroes, ¿sí? Héroes del mito. Esté el mortal y estén los dioses. Y que ahí ocurra un evento entre ellos. Puede ser una pelea, una historia de amor, una historia de odio. Y a partir de eso, ustedes le den respuesta a algo. Ejemplo, ese dios por tal evento se enoja y convierte a todos esos soldados en estrellas que tienen que pelear todas las noches con la oscuridad. De esa manera, ahí ya me armaron un mito, ¿sí? Puede ser, como le dije, no intenten repetir esto de la formación de las estrellas, sino piensen el mito de el coronavirus, de cómo se creó el celular, no sé, algún mito, algo que intenten darle sentido a lo que ustedes piensen, ¿sí? Pero que acuérdense esto, tiene que haber dioses, tiene que haber mortales, tiene que explicarme un evento y que le dé respuesta a ese evento, a un problema, ¿sí? Que le dé respuesta, que le dé sentido a algo. Esa es la actividad. Mínimo 10 renglones, máximo 20. Sé que va a ser complejo, tienen que pensarlo, pero una vez que lo piensen ya va a salir solo, ¿sí? Y bueno, y me lo envían por todos los medios que manejamos asiduamente. Así que bueno, un abrazo grande, espero que estén muy bien.